Sí, no es que lo debilite, la palabra no es debilitar, lo limita, le pone fronteras que empobrecen. Entonces, eso es como cuando tenemos un terreno y ese terreno, en función de sus características y de las condiciones climáticas, bueno, pues comienza a dar unos frutos. En el momento en el que se le pone cerca, se le pone propiedad a ese terreno, entonces hay frutos que pueden crecer fuera de la cerca y otros dentro. Los que crecen dentro, esos son míos, los que crecen fuera son de otro. Bueno, pues estamos, lógicamente, transformando el territorio. Entonces, la comunicación no puede quedar limitada a unas fronteras de solo las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque entonces empobrecemos, nos apropiamos de una manera abusiva de esas miradas desde las cuales podemos hacernos preguntas. Mira, en comunicación hay que considerar siempre tres tipos de dominios de existencia en función de cuál es, digamos, la situación en la que uno se comunica. Una parte es el acontecer real, lo que ocurre, lo que hacemos en lo que ocurre. Por otra parte está el acontecer que no ocurre, pero que pudiera ser que ocurriese y merece la pena imaginarlo. Y finalmente hay algo que no ocurre, pero queremos que ocurra, que es el deseo. Tendríamos la realidad, el acontecer, tendríamos la ficción, con todo lo que supone la imaginación, tenemos el deseo, con todo lo que supone de motor del comportamiento. Pero esos tres dominios de realidad, lógicamente, se someten a criterios que pueden ser de lo que se puede o no se puede hacer, lo que se permite o no se permite, lo que se premia o lo que se castiga, el bien o el mal. Y hay bien o mal que puede ser planteado en función de lo que ocurre, en función de lo que se imagina y en función de lo que se desea. Pero no solamente está el bien y el mal, también está lo posible o lo imposible, lo necesario o no necesario, lo comprensible e incomprensible, lo racional o lo irracional, es decir, todo lo que tiene que ver con la racionalidad y con la operativa mental. Pero también está, si tenemos el bien o el mal, digamos, la verdad o la falsedad, lo verdadero o lo falso, también tenemos lo bello y lo feo, lo atractivo, lo repugnante, lo expresivo, lo inexpresivo. Es la estética, lo bello, lo feo. Entonces, lógicamente, si tenemos, imaginaros una matriz, un tablero. Tenemos en las filas el acontecer real, el acontecer imaginado y lo deseado. Y en las columnas el bien y el mal, lo bello, lo feo, lo verdadero, lo falso. Bueno, esas tres posibilidades siempre se manejan de tal manera que los contextos, los formatos en la comunicación siempre se establecen de una manera inconsciente en función de qué se somete a qué. Por ejemplo, en el formato del derecho, por ejemplo. Bueno, pues lo verdadero o lo falso, lo racional. Lo expresivo o inexpresivo, lo novedoso o redundante, se subordina a lo bueno o malo y el sentido último de los discursos en derecho, por ejemplo, en política, es porque se decide qué es bueno, qué es malo, qué es prohibido, qué no es prohibido. Y esos formatos que podemos ir imaginando para una de esas casillas de la matriz que he dicho antes, que os puedo pasar en un PowerPoint si queréis, en una lámina, todo eso constituye formatos que nosotros anticipamos. Un libro, yo cojo un libro en las manos, nada más ver cómo está editado, cómo son las páginas, inmediatamente sé, esto es un código de derecho, esto es un reglamento, esto es poesía, esto es novela, esto es un libro de lógica y matemáticas, esto es un libro de química. Y no hemos leído nada, solo por el formato. Los formatos, en realidad, nos permiten anticipar cuál es el sentido, lo real, lo ficticio o lo deseado.
y lo que se subordina a qué, verdadero o falso, bueno, malo, bello o feo. De tal manera que ahí aparecen, lógicamente, esos acuerdos de sentido para los discursos. Entonces, evidentemente, en el momento en el que planteas esta pregunta, es necesario tomar en consideración todas estas cosas. Bueno, pues las técnicas no son más que procedimientos por los cuales se establece un protocolo de trabajo por el cual se accede a elaborar unos datos y a registrar esos datos, de modo que tales datos puedan ser luego utilizados mediante cálculos o procesamientos para enriquecer, para aportar conocimientos nuevos. Pero una tecnología nunca es independiente de de una guía previa, que es responsable de elegir unas u otras técnicas en función de unos planteamientos de preguntas, como las que hablábamos antes, de preguntas para obtener qué tipo de respuestas. Entonces, suponeros que se trata de algo que es muy de actualidad ahora, ¿no? Unas elecciones de las cuales a través de encuestas se han anticipado unos resultados y luego, es curioso, que en contra de lo esperado por todo el mundo, bueno, pues o gana Trump, o aparece el Brexit triunfante, o aparece el no, en el caso del referéndum en Colombia, etcétera, ¿no? Bueno, pues la pregunta era, ¿cuál va a ser el resultado? Y hay muchas técnicas en función de las cuales podría haberse triangulado mucho la elección de técnicas. También una técnica nos puede arrojar unos datos, pero otra técnica nos permite comparar, pero otra, y entonces establecer, quizás de la manera más precavida posible, unos resultados. Bueno, pues cuando las técnicas se eligen de una manera exagerada en cuanto a su elección exclusiva de datos, por más cocina que se haga, bueno, pues luego la historia. Pero es que además, es que en función de cuáles son las previsiones que están arrojando las encuestas, también la gente está reaccionando. Con lo cual, al final resulta que el resultado muchas veces lo estamos, de una manera un tanto ciega, provocando en función de los datos que se están anticipando. Por ejemplo, en el caso de la elección de Trump, ¿qué ha ocurrido? Que precisamente como en todos los sondeos aparecía por debajo Trump de las expectativas y por encima Hillary Clinton, entonces los que votaban por Trump, a medida que veían lo que estaba ocurriendo, se movilizaban para ir a votar uno y llevar por lo menos a 5 a votar con ellos lo mismo. Mientras que los que estaban dispuestos a votar a Hillary, como un mal menor, porque tampoco les encantaba, les gustaba o tal, entonces iban, pero era un voto deprimido, como decía un autor célebre en estos días pasados, ¿no? Entonces, ese que va a votar tapándose las narices o un voto deprimido no lleva a nadie a votar. Incluso si por cualquier dificultad no puede, se quedaba. Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha sido una reacción a las encuestas. Y es que en los comportamientos humanos las cosas no son fijas, sino que en función de lo que se anticipa, se reacciona.